hermanos? Les saluda el pastor Pablo González de Ministerio Rey de Reyes, Guatemala. Y nuevamente les doy la bienvenida. Si nos estás viendo por Facebook, nos estás viendo por YouTube o por cualquier medio digital, qué alegre, qué bonito poder conectarnos contigo a través de este medio. Te recuerdo que todos los domingos tenemos nuestros servicios presenciales a las 8:30 de la mañana. En tu pantalla está saliendo la dirección de la iglesia, la dirección de los ministerios, para que tú puedas llegar y acompañarnos. El Padre en la experiencia presencial está haciendo algo maravilloso, igual que en la experiencia virtual es maravilloso, pero quisiera yo que, y junto con toda la familia Rey de Reyes, que tú puedas vivirlo presencialmente y puedas sentir el fuego del Espíritu Santo que estamos experimentando en Ministerio Rey de Reyes. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de la fe, vamos a seguir hablando acerca de poder entender este fruto del Espíritu tan grande, tan bueno y tan transformador. Es un fruto del Espíritu Santo que nos va a ayudar. Es un fruto del Espíritu Santo que se nos da, se nos otorga y tenemos que trabajar. Entonces el día de hoy el tema se llama la importancia de la fe. Entonces tenemos que entender que la fe nos sirve para diferentes cosas y el día de hoy veremos algunas de ellas para que queden en tu vida tips o argumentos o algún tipo de luz para poder avanzar. Recordemos que somos del reino de la luz y debemos siempre avanzar y nunca retroceder. Debemos entender que el movimiento es fuerza para nuestro espíritu y alimenta el poder complementar todos los propósitos que el Padre nos dejó para hacer aquí en la tierra. Entonces tenemos que entender, amados, que para comenzar la fe se nos da a los que pertenecemos al reino de la luz. Obviamente hay fe mala porque hay creencia también en el reino de las tinieblas, pero en tu caso y en mi caso, gloria al Padre, pertenecemos al reino de la luz y fuimos trasladados del reino de las tinieblas, del oscuro, al reino de la luz admirable. Y por ahí empieza la fe, porque hubo un momento en donde el Padre tocó la puerta de tu corazón, Jesús tocó la puerta de tu corazón y tú decidiste si dejarlo entrar o no. Y en ese momento tu fe se activó. Muchos tenemos historias por las cuales nuestra familia nos llevó a los pies de Jesús, o tú tienes alguna historia por la cual algún problema te llevó a los pies de Jesús, pero sin importar la razón por la cual tú llegaste a los pies de Jesús, te quiero animar a que sigamos a los pies de Jesús, sigamos el camino de Jesús. Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por Él. Así que ánimo y sigamos perseverando en la fe. En Hebreos 11:6 dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Escucha qué importante. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Mira qué interesante lo que entendemos. Entonces, si nos damos cuenta, lo que habla Hebreos 11:6, hay dos puntos esenciales. El primero es agradar a Dios. La importancia de la fe, la importancia de permanecer en el camino de la fe, tiene como un punto, en el caso del día de hoy de Hebreos 11:6, el agradar a nuestro papá. Yo no sé si tú te recuerdas, o por lo menos te voy a contar mi experiencia. Me recuerdo que cuando mi papá estaba vivo, y obviamente mi mamá, que gracias al Padre la tenemos aquí con nosotros y estará por muchísimos años más en el nombre de Jesús, para su gloria y gracias a Él. De alguna manera nosotros con mi hermano buscábamos el tener permiso para poder salir al cine, para poder ir a algún cumpleaños de algún amigo y demás. Y lo que teníamos que hacer nosotros para que nos dijeran que sí, era sacar buenas calificaciones, buenas notas en el colegio. Y de esa forma nosotros agradábamos a mis papás y de esa forma ellos nos otorgaban los permisos que nosotros les solicitábamos o les pedíamos. Recuerdo que una vez había un concierto el cual que yo quería ir y mi mamá me dijo: no puedes ir, mi papá está de viaje. Y yo estaba seguro que si mi papá hubiera estado en Guatemala, él me hubiera dejado ir. Y yo decía: ¿por qué mi papá no está en Guatemala en este momento? ¿Por qué él me dejaba ir? Porque mi papá para ciertos permisos era un poquito más flexible y mi mamá para ciertos permisos era más flexible, pero como que se equilibraban ahí, se balanceaban. Y en ese momento yo necesitaba de mi papá para que me dejaran ir al concierto. Al final de todo le pasé pidiendo a mi mamá, y me dejó ir. Y al final de todo, lo que entiendo ahora es que el agradar al Padre obviamente me trae mis beneficios. El tener a Dios en la bolsa, por decirlo así,
me trae mis beneficios. Y la fe, eso es lo que produce, eso es lo que hace el poder agradar a nuestro Padre. Entonces, si tú te pones a pensar, nuestra vida obviamente gira en torno a nuestro papá. Y si nosotros tenemos agradado a nuestro papá, si nosotros tenemos feliz a nuestro papá, obviamente si la palabra dice que si nuestros padres terrenales, siendo malos, quieren dar buenas dádivas o buenas cosas para nosotros, ¿cuánto más nuestro Padre del cielo no nos querrá dar a nosotros? Entonces, ojo aquí, si tú tienes en la bolsa a Dios, si tú tienes agradado a Dios, si tú en esta parte de tu vida que se llama fe, la tienes y tienes esa fe potencializada, la tienes edificándote, la tienes caminando y estás corriendo bajo la visión de Rey de Reyes y tú estás haciendo fe, tú vas a agradar a Dios. ¿Y qué más queremos que tener a nuestro Papá del cielo agradado por vernos caminando en fe, por vernos teniendo fe, por tener esa certeza de lo que se espera pero que no vemos? Entonces, si nosotros vemos eso, si nosotros tenemos eso, agradamos a nuestro Dios. Y el segundo punto es que al tener fe obtenemos premios por buscarlo a Él. Entonces, premios como beneficios por creerle, beneficios como milagros, señales y prodigios, y la respuesta a lo que tanto o por lo que tanto hemos orado y creído. Entonces, vuelvo a leer Hebreos 11:6 para que no haya confusión ahí. ¿De qué está hablando el pastor Pablo el día de hoy? Estoy basándome en la palabra que dice en Hebreos 11:6. Dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Entonces, el agradar a Dios y el buscar a Dios va a hacer que nuestra fe siga expandiéndose. Y por eso es importante la fe. Entonces, si te das cuenta, el día de hoy estamos tocando dos puntos esenciales. Uno, que es agradar a Dios, que digamos que en el lado espiritual tú estás súper bien. Y el otro es que Él te va a premiar. La fe es premiada. La fe se premia. La fe, tiene algo que se llama premio, tiene su recompensa. Entonces, cuando tú agradas a Dios, obtienes esa recompensa. Entonces, tenemos que pensar que la fe nos conviene a ambos, por decirlo así. Nos beneficia a ambos, al final de todo nos beneficia solo a nosotros, porque el Padre el Padre ya lo tiene todo, no necesita de nosotros, pero nos beneficia a nosotros en todo. ¿Por qué? Porque uno, tengo a mi papá agradado, y dos, Él me va a recompensar. Entonces, debemos saber que del lado de las tinieblas, siempre el enemigo va a intentar atacar y trabajar con nuestra mente para después ganar nuestro corazón, porque sabemos que con el corazón se cree y no con la mente. Entonces, ojo aquí. Dice la palabra que los ojos son las ventanas del alma. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que alimentamos nuestra fe. Nuestra fe dice que se alimenta por el oír, pero por los ojos se alimenta el alma. Quiere decir que estaríamos alimentando la parte sentimental o almática de nuestro ser. Y no vaya a ser que lo almático o lo sentimental le gane a tu fe, y en lugar de gobernar tu fe, en lugar de gobernar tu espíritu, gobierne tu alma. Y si gobierna tu alma en lugar de gobernar tu espíritu, ahí tenemos un problema, porque estamos abriendo una puerta para que el diablo pueda entrar y empezar a atacar y empezar a trabajar en ver de qué manera nos destruye. Entonces, ojo aquí. Tenemos que tener como prioridad, nosotros los que amamos al Padre, sabemos que todo nos ayuda bien, pero teniendo como prioridad que nuestro espíritu domine nuestra alma para que la fe prevalezca. Entonces, nosotros tenemos el camino de la fe y tenemos que entender que aunque estamos en el camino de la fe, que aunque pertenecemos al reino de la luz admirable, va a haber un reino de las tinieblas que va a querer opacar eso. Y cuando el reino de las tinieblas quiere opacar eso, nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecernos y hacer crecer aún más nuestra fe. ¿Y cómo hago eso? Orando y leyendo la palabra, congregándome, corriendo la visión, siguiendo los preceptos de la palabra, cumpliendo principios financieros, buscando de Dios, buscando al Padre, tratando de agradarlo en todo lo que yo hago. Entonces tengo que entender y tengo que saber que el diablo busca o intenta penetrar por mi mente. Intenta penetrar mis pensamientos. Entonces, cuidado ahí con lo que tú estás pensando,
Si el día de hoy tú has tenido pensamientos que te querés suicidar, no le abras la puerta al enemigo para que entre a tu vida. Si el día de hoy tú has pensado que eres un fracasado, no le abras la puerta al enemigo. Al contrario, yo te digo que si Cristo está en ti, hay vida en ti. Yo te digo que si tú estás con Jesús, que si tú estás con Cristo Jesús, tú eres un campeón, tú eres una campeona, no sos un fracasado, no sos un cualquiera, tú no sos un don nadie, tú sos un campeón de nuestro Padre Celestial. Eres hijo, y si sos hijo, Él te ha levantado, Él te ha dado una identidad, y tenemos que creer y tenemos que saber que le pertenecemos a Él. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el balance de poder tener nuestra fe bien puesta, amarrada a nuestro espíritu, para que nuestra alma, o sea, nuestras emociones, no gobiernen nuestro ser. Porque si nuestras emociones, o sea, nuestra alma gobierna nuestro ser, abrimos puertas, o puede que abramos puertas para que el enemigo venga y se aproveche de ello. Entonces, para todo esto, la palabra nos habla de tener la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, eso va a ayudar a poder alimentar a nuestro corazón y así tener nuestra fe siempre puesta en Jesús. Dice la palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Entonces, si nosotros ponemos nuestra mirada en Él, nada se nos va a perder, no vamos a tener pérdidas, sino solo ganancias. Y tenemos que entender que en el reino de los cielos solo hay ganancia, en el reino de los cielos nadie pierde. Entonces, no sé si tú el día de hoy por primera vez estás escuchando a Jesús. Te quiero invitar que en este momento, a esta altura de la predicación del día de hoy, a esta altura del mensaje, hagas esta oración conmigo y en la pantalla aparecerá un número de WhatsApp. Y si tú lo haces por primera vez, nos puedes enviar un WhatsApp diciendo: yo hice la oración con el pastor, para que te demos un seguimiento. Di conmigo: Señor Jesús, yo te pido que entres a mi corazón. Yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me des la vida eterna. Padre, yo te acepto como mi Señor y Salvador, y yo creo que tú eres mi Dios. Yo creo que tú eres Rey y que vives en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y es así como nos trasladamos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y siguiendo con el tema, entonces entendemos que el reino es un lugar y una dimensión de fe. Entonces podemos decir que la moneda del cielo se llama fe. La parte de cómo actuar del cielo, la parte de lo que se hace, de las transacciones en el cielo, se llama fe. Entonces, qué bonito poder tener ese concepto, que de acuerdo a nuestra fe va a ser tal milagro. Y si tú te vas a los evangelios, muchas veces la respuesta a Jesús a alguien que estaba pidiéndole un milagro, una sanidad, le decía: conforme a tu fe tú has sido sano. Y en el caso del centurión romano, no sé si te acuerdas, viene Jesús y dice: no he hallado fe más grande que la tuya en todo Israel. Y por cuanto la persona que él necesitaba que fuera sana, ha sido sana. Entonces, amados, tenemos que entender que la moneda del reino de Dios, si lo podemos llamar así, la parte de poder tener un acceso al reino de Dios, se llama fe. El acceso a tu milagro se llama fe. El acceso a una nueva dimensión se llama fe. El acceso a la gloria postrera, se llama fe. El acceso al emprendimiento que estás queriendo hacer se llama fe. Todo en el reino de Dios gira alrededor del Padre. Y nosotros llegamos al Padre por medio de Jesús, y llegamos a Jesús por medio de la fe. Entonces tenemos que entender lo importante que es la fe. Entonces el reino de la luz tiene tanto que darme, pero necesita de mi fe. El reino de la luz tiene muchísimo para mí. Tiene muchísimo para que yo me expanda, para que yo ensanche el sitio de mi tienda, para que yo bendiga a mi familia, para que yo pueda tener un buen matrimonio, un buen trabajo, para que yo pueda ser una buena persona, para que yo pueda ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios. Pero necesita de mi fe. Necesita que mi fe crezca, mi fe se expanda y se mueva en diferentes dimensiones. Entonces el día de hoy te quiero dejar como mensaje, el Padre te quiere dejar a través de mí como mensaje, que hay dimensiones de fe, hay niveles de fe. Y yo creo que la palabra dice, lo sé, lo he leído y tú creo que también lo has leído, que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, le diríamos al monte que se mueva del lugar y él lo haría. Entonces entendemos que con ese poquito de fe
con ese tamaño chiquito de fe, pudiéramos hacer que montes se movieran, que problemas cambiaran, que enfermedades sanaran, imagínate cómo seríamos si nosotros trabajáramos nuestra fe todos los días de la vida. Pero tal vez tú ni siquiera lees un versículo cada día. Tal vez tú no te estás congregando. El día de hoy te quiero hacer la invitación a que te congregues en Rey de Reyes si no tienes una iglesia. En tu pantalla aparece la dirección y el horario de servicio. Que te congregues para que nosotros podamos ayudarte a que puedas vivir una vida de cristiano, una vida de hijo del Padre, de fe, que puedas vivir en la dimensión de la fe. Y no sé en qué nivel de fe estás el día de hoy. No sé si estás en un nivel pequeño de fe, en un nivel medio, en un nivel grande o en un super nivel de fe. Pero lo que te quiero decir es que hay otro nivel para ti. Dios no tiene límites. El Padre no tiene un límite de fe. El Padre, si es fe, Él hace que se adelanten tiempos. El Padre nos hablaba por medio de mi persona el día domingo que María hizo que el tiempo se sujetara a la fe. María lo que hizo fue darle la orden a los sirvientes de las bodas de Caná que obedecieran a lo que dijera Jesús. Jesús le dijo: mujer, no es mi tiempo. Pero a María no le importó que no era el tiempo de Jesús. A María lo que le importó era su fe. Y por la fe de María, el tiempo hizo que Dios lo redujera o lo acortara para poder encontrar un milagro. Así que el milagro que tú estás pidiendo, el milagro que tú estás orando, el milagro que tú has estado esperando, se va a dar de acuerdo a tu nivel de fe. Entonces recuérdate que nuestro Padre tiene misericordia, nuestro Padre tiene amor y nos da gracia, pero Él está pidiéndote fe. Él está pidiéndote fe, Él está pidiendo que te armes de valor. Dice Josué: esfuérzate y sé valiente. Esforzate, amado, esforzate, amada. Levántate como el campeón que eres en el reino de Dios. Levántate como campeona que eres en el reino del Padre. Y ten fe, que tu nivel de fe crezca aún más. Que tu nivel de fe no llegue a los tobillos, que tu nivel de fe no llegue a las rodillas, sino que tu nivel de fe te inunde y sobrepase todo tu ser, para que tú puedas establecer el reino de Dios en donde vives, para que tú puedas establecer el reino de Dios en tu país, en tu comunidad, en tu colonia, en tu familia y en tu vida personal. Entonces la pregunta del día de hoy sería: ¿en qué nivel de fe estás? ¿En un bajo, en un medio, en un alto? Te lo pregunto, tú contéstate ahí solito, tú contéstate ahí en tu mente o contesta a voz audible. Y a lo que voy es que dice la palabra, como te decía al principio, que la fe viene por el oír. Entonces te digo, ¿qué estás escuchando el día de hoy? ¿Cómo estás haciendo para que tu nivel de fe crezca? ¿Será que lo que escuchas está alimentando tu fe y eso hace que tu fe crezca? ¿Será que lo que escuchas está haciendo que tu fe sea caduca? ¿Será que lo que escuchas hace que tu fe, en lugar de crecer, vaya en un números negativos? Ten cuidado con lo que escuchas. Y no estoy hablando solamente de música. Estoy hablando de una película. Estoy hablando de conversaciones que puedas tener con alguna persona. Estoy hablando de cualquier tipo de sonido que entre por tus oídos. Ten cuidado y trata de ser edificado con todo lo que escuchas. Trata de ser edificado para que tu nivel de fe crezca. Si hoy tú estás en un nivel de fe bajo, tienes que subir al medio. Si tú estás en un nivel de fe medio, tienes que subir al alto. Y si tú estás en un nivel de fe alto, tienes que subir al súper alto. Y siempre encontrar un nuevo nivel. Dice la palabra que vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Eso quiere decir que se va expandiendo y expandiendo nuestra fe. De acuerdo a nosotros la vamos alimentando. Dice la palabra que vamos de gloria en gloria. Tú no te puedes quedar estancado por lo que ya pasó. Tú no te puedes quedar estancado por una experiencia que viviste. Tú tienes que moverte y accionar de acuerdo a la fe. No puedes estancarte, no puedes quedarte pensando en, hace muchos años me pasó tal experiencia y gloria al Padre, y bendecimos el nombre del Padre, y gloria a Él por la experiencia que tuviste. Pero la fe hace que no te estanques, la fe hace que tú no te quedes en esa experiencia del pasado. La fe hace que tú te muevas al siguiente nivel, al siguiente mover, a la siguiente dimensión. La fe hace que tú te muevas de un lugar a otro. La fe hace que tú te muevas de donde el Padre te puso a donde el Padre te va a llevar para cumplir tu propósito. Entonces tenemos que entender
que la fe se mide por dimensiones. La fe se puede medir por niveles. Y te vuelvo a preguntar, ¿cómo estás alimentando tu fe? ¿Qué estás escuchando? ¿De qué te estás rodeando el día de hoy para que tu fe sea alimentada? Yo te quiero animar el día de hoy a que escuches las prédicas, las palabras. Si tú estás en YouTube, quédate escuchando esta palabra y deja que siga la siguiente palabra. Hay bastante palabra, hay bastante rema, hay bastante palabra revelada para que tú escuches por acá. Si tú estás viéndonos a través de Facebook Live, puedes igualmente escuchar muchísimas prédicas, visitarnos el domingo, buscar un grupo en casa para poder congregarte en Rey de Reyes y hacer que tu fe crezca. Lo que nosotros deseamos con el equipo pastoral, con el equipo de liderazgo y ancianos y todos en Rey de Reyes es que como familia espiritual, como familia de reino, que nuestro nivel de fe crezca. Y una fe corporativa, una fe conjunta, como la que pasó en la historia que nos relatan los evangelios, cuando los amigos llevaron a su amigo e hicieron un hoyo en el techo de una casa para bajarlo y que Jesús lo sanara. La fe corporativa, la fe de sus amigos hizo que se produjera el milagro. Entonces, únete a nuestra comunidad. Únete a nuestra familia. ¿Para qué? Para que tengas una fe conjunta, para que tengas una fe familiar, para que tengas una fe grupal y esa fe pueda aumentar tu fe y puedas salir con tu milagro. Entonces, amado y amada, en conclusión, tenemos que entender que a mi fe yo le puedo agregar la mente de Cristo para poder tener éxito y obtener el nivel de fe que el Padre quiere que yo alcance. Entonces, recuerda, el enemigo quiere atacar tu mente para luego llegar a tu corazón. Entonces, empieza por ahí. Empieza viendo cómo tener la mente de Cristo. Empieza alimentándote de la mente de Cristo. Trata de poner en práctica lo que dice la palabra para poder obtener la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que eso sea un blindaje y el enemigo no pueda entrar en tus pensamientos. Tu espíritu tenga bien dominado a tu alma, a tu cuerpo, y así la fe pueda ponerse por obra en tu vida y tú recibir milagros, hacer prodigios y recordarte por último que Jesús dijo que mayores cosas que Él haríamos. Así que ha sido un gusto estar el día de hoy contigo. Te deseo lo mejor, pero sobre todo exalto el nombre del Padre, le doy gloria a Él y le pido a mi Padre Celestial que te bendiga y que aumente tu nivel de fe el día de hoy. Que me aumente mi nivel de fe y que juntos podamos tener una fe corporativa para que el reino de los cielos se siga expandiendo. Recuérdate que tú perteneces al lado de la luz y no dejes que el enemigo te ataque. Que tu fe se expanda, que tu fe crezca y que juntos vivamos por fe. Gloria al Padre, amados. Feliz noche. Gloria a Él.